están en el test. Están ahí en el mismo test de fórmulas. Y para que vayan prestando atención al repaso y a medida de eso pueden ir respondiendo el test y no se queden cortos de tiempo para entregarlo. ¿Ya? Bien, como saben, en esta unidad hemos estado viendo producto notable y lo que estamos haciendo ahora más que nada es viendo algunas fórmulas que nos ayudan a poder calcular de forma más rápida el producto notable. Pero calcularlo en sí nosotros ya lo sabemos con la propiedad distributiva de la multiplicación. Lo que ya hemos visto. Por ejemplo, si yo tenía x más 3 por x menos 5, yo puedo calcular esto simplemente aplicando la propiedad distributiva. ¿Qué hago? Multiplico la x con la x, luego multiplico la x con el menos 5, luego multiplico el 3 con la x y luego el 3 con el menos 5. Una vez hago esa multiplicación, reduzco términos semejantes. Entonces vamos paso a paso. Vamos primero con la x. Me quedaría x por x, luego x por menos 5, más x por menos 5, más 3 por x, más 3 por menos 5. Entonces resolvemos la multiplicación. X por x es x elevado al cuadrado. X por menos 5, si tengo un número positivo que multiplica un número negativo, me queda negativo. Entonces me quedaría menos 5x. 3 por x, los dos positivos, me queda 3x. Y 3 por menos 5 me quedaría menos 15. Ahora que ya multipliqué, puedo reducir términos semejantes. Y aquí, si nos damos cuenta, tenemos el menos 5 y el 3x, que son términos semejantes. ¿Cuándo un término era semejante? Cuando tenía exactamente el mismo factor literal. Si es que no es el mismo, no me sirve. Por ejemplo, x cuadrado y x no son el mismo, porque este tiene elevado al cuadrado. Entonces no puedo reducir con x cuadrado. Pero aquí tengo x y aquí tengo x, que es exactamente lo mismo. Por lo tanto, son términos semejantes y los puedo reducir. Entonces aquí me quedaría menos 5x más 3x, debo 5, tengo 3, quedo debiendo 2x. Entonces me queda x al cuadrado menos 2x menos 15, y aquí ya no puedo seguir reduciendo. Ya no tengo ningún término semejante, por lo tanto, no puedo seguir reduciendo mi expresión. Eso ya deberíamos saberlo hacer todos. Si es que yo no me aprendo las fórmulas y sé hacer esto, voy a poder hacer la prueba, sin problema. Solo que las fórmulas me facilitan este trabajo para poder responder de forma más rápida este tipo de ejercicios. Y también tengo que saber diferenciar entre los tres tipos de productos notables que tenemos. Nosotros ya hemos visto uno, que se llama cuadrado de binomio. Entonces, como ya les dije, el objetivo es poder resolver ejercicios que tengan producto notable. El primero, cuadrado de binomio. ¿Cuándo tengo un cuadrado de binomio? Yo les digo siempre, binomio significa 2, bi viene de 2. Acá tengo dos expresiones, a más b. Y cuadrado es elevado al cuadrado. Entonces tenemos ahí a más b elevado al cuadrado. Binomio, ¿cierto? Elevado al cuadrado. ¿Qué me dice la fórmula? Cuando yo tengo dos expresiones que se están sumando, restando y que están elevadas al cuadrado, simplemente el primer término va a ser el primero elevado al cuadrado. El segundo término va a ser 2 por b por a. O 2 por el primer término y por el segundo término, tal como se ve acá, 2 por a por b. En este caso, nuestro primer término sería a y nuestro segundo término sería b. Y finalmente, el tercer término sería el segundo término elevado al cuadrado, que sería b elevado al cuadrado. Entonces, cuando yo estoy en una prueba, veo que me están preguntando un binomio al cuadrado, si en las alternativas veo una alternativa que solamente tiene dos factores, está mal. Ya. Tiene dos elementos, por decirlo así, no me sirve. Tiene que tener siempre tres y el primero y o dos de esos términos, dos de esos tres términos, tienen que ser el primer término elevado al cuadrado y el segundo elevado al cuadrado. Con eso, ya por lo menos, si es que no sé calcular, ya puedo ir descartando y así poder tener más probabilidades de tener la respuesta correcta si es que estoy medio perdido. Ya siempre tenemos que tratar de hacer el mal menor. Entonces, veamos un ejemplo para poder recordar.
acá tengo 2x más 3 elevado al cuadrado. Según la fórmula, me dice que mi primer término sería 2x, o mi a sería 2x, y mi b sería 3. Entonces, sería el primer término al cuadrado, es decir, 2x, siempre entre paréntesis, elevado al cuadrado. ¿Por qué colocamos el paréntesis? Porque como está elevado al cuadrado, se eleva tanto el número como la letra. ¿Ya? Si lo colocamos como afuera va a quedar solamente en la letra. Y no, porque en este caso se eleva toda la expresión. Entonces sería todo el primer término elevado al cuadrado. Luego, más el segundo término, perdón, 2 por el segundo y el primer término. Me quedaría 2 por a, voy a colocarlo en orden. 2 por a, que sería 2x, y por b, que sería 3. ¿Ya? Y luego más el segundo término elevado al cuadrado. Ahí sí lo puedo colocar sin paréntesis porque solo es un número. Pero si tengo número y letra, es necesario colocarles paréntesis para entender que ese exponente está elevando a todo. Entonces, 2 elevado al cuadrado sería 4 y x elevado al cuadrado sería x cuadrado. ¿Ve? Ahí sí, 4x cuadrado. Luego tengo 2 por 2x por 3. Multiplico los números primero. 2 por 2, 4, y 4 por 3, 12. Y entonces dejamos la letra ahí. 12x. Ya como es una letra, quedaría solamente ahí la x. Y luego tengo 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado, ojo ahí, que 3 elevado al cuadrado, recordemos potencias, es 3 por 3, no 3 por 2. Entonces 3 por 3 es 9. ¿Cuál es el error común? Colocar 6. No, malísimo. Eso es 3 por 2. En este caso es 3 por 3, que sería 9. Entonces, 2x más 3 elevado al cuadrado sería 4x cuadrado más 12x más 9. Si usted es un poquito más hábil en las matemáticas, quizás no sea necesario hacer todo esto, y de esto puede pasar directo a esto, ¿ya? Haciendo esto en la mente. Si es que no, hágalo paso a paso, no hay problema. Ahí cada uno ve cómo se le hace más fácil realizar. Ese es el cuadrado de binomio. Entonces aquí tenemos 2 ejemplos más. Voy a colocar aquí uno con negativo. Ya, x menos 5 elevado al cuadrado. Entonces sería primero el primer término elevado al cuadrado. Aquí tienen el formulario igual, para que lo puedan ver. En el test, los que están online tienen el test, ya está subido a Classroom, y ahí tienen las fórmulas de lo que vamos a ver hoy. Entonces aquí sería x elevado al cuadrado, ¿cierto? Como solamente en letra puedo colocar ahí el cuadrado solito. Ya como si fuera un número, ahí tendría que colocar el paréntesis. Luego sería menos 2 por x por 5. ¿Ya? Siempre en el término del medio sería 2 por esto y por esto. Y ahí me va a dar negativo porque acá está restando. Entonces por eso ahí puse el negativo. Y luego tenemos 5 más 5 elevado al cuadrado, ya según la fórmula. Entonces aquí el x cuadrado me queda tal cual. Y ahora tengo menos 2 por x por menos 5. Primero los números. Menos 2 por menos 5 sería menos 10. Y ahí dejamos la x, y 5 por 5 me da 25, ¿ya? Sería positiva en este caso, porque si yo tenía un número, en este caso era menos 5, elevado al cuadrado, me da positivo porque menos 5 por menos 5 es positivo 25. Y eso también lo vimos cuando vimos potencias hace 2 meses, ¿ya? Ahora, miren acá, tenemos otro tipo de ejercicio. Ya no tenemos un cuadrado. No se ve muy bien, voy a arreglar esto al tiro. Ahí me equivoqué de... Ahí sí, estaba checando la... Ya, ahí se ve. Aquí vamos a agrandar. No. Problemas técnicos. Achiqué la reunión. Pero la agrandé. Ya, ahora sí. Entonces, tenemos x más 5 por x menos 5. ¿Cómo quedaría eso? Vamos a hacerlo aplicando la propiedad distributiva primero. Entonces sería x por x, luego x por menos 5, luego 5 por x, y luego 5 por menos 5. Entonces aquí resolvemos x por x, x cuadrado,
Positivo x por menos 5, menos 5x. 5 por x, más 5x. Y 5 por menos 5, menos 25. ¿Qué pasa acá? Miren, tengo dos términos semejantes, que son iguales, pero con distintos signos. Acá tengo menos 5x y acá tengo más 5x. Entonces, es como decir 2 menos 2, 0. Si digo x menos x, 0. Aquí tengo menos 5 más 5x, menos 5x más 5x, se eliminan, pues. Si tengo uno positivo y uno negativo que son iguales, se va, se va. Y me queda entonces x cuadrado menos 25. Miren el siguiente, tengo 3x más 3 por 3x menos 3. Me quedaría 3x por 3x, luego 3x por menos 3, luego 3 por 3x y finalmente 3 por menos 3. Vamos a resolver. 3x por 3x, 3 por 3, 9. Y x por x, x al cuadrado. 3x por menos 3, menos 9x. Miren acá, 3x por 3 sería más 9x. Y 3 por menos 3, menos 9. Miren lo que pasó de nuevo. Tenemos menos 9x y más 9x. O sea, que estos loquitos de acá, como son iguales, pero con distintos signos, chao y chao. Y me queda 9x cuadrado menos 9. Y miren el último. Lo hacemos paso a paso. 9i por 9i, voy a hacerle aquí abajito, 9i por 9i. Luego 9i por menos 6. Luego 6 por 9i. Y luego 6 por menos 6. 9i por 9i, 9 por 9, no se le ocurra decir 18, 81, ¿ya? 9 por 9, 81, 9 por 2, 18. Y por i cuadrado, 9i por 6i, por menos 6, perdón, 9i por menos 6, 9 por menos 6 me da menos 54i, ¿cierto? Ahí números con números, y como hay una sola letra, la dejamos muy tranquila. Luego tengo 6 por 9i, todo positivo, me da más 54i. Y luego tengo 6 por menos 6, me da menos 36. Y miren acá de nuevo lo que pasa. Este compadre, negativo, el mismo pero en positivo. Entonces, chao pescado. Chadito y chadito, y me queda 81 y cuadrado menos 36. ¿Se dan cuenta en qué se parecen estos tres ejercicios? ¿O qué similitudes tienen? ¿En qué pueden ver que se parecen? A ver. Vamos a utilizar un poco nuestro cerebro para pensar y analizar el ejercicio. Ya tenemos los mismos números, o letras en este caso también, pero ¿qué cambia? Ya hay una resta. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, con un binomio al cuadrado y con este tipo de ejercicios? ¿Qué pasa aquí? A ver, vean, ahí busquemos la diferencia y las similitudes. Ya, solamente centrémonos en esto, olvidemos el cuadrado y no. ¿En qué se parece el A, el B y el C? ¿Qué tienen de parecido? ¿Qué elementos? Hay una resta, miren. En el resultado hay siempre una resta. Y miren acá, tenemos que esto y esto es igual, esto y esto es igual, y lo único que cambia es el signo. Cuando yo tengo un binomio cuadrado, por ejemplo, si fuera x más 5 elevado al cuadrado, eso es igual a x más 5 por x más 5, ¿ya? En este caso, es muy parecido, lo único que cambia es que uno va sumando y el otro va restando. Y en los resultados, siempre cuando tengo esta particularidad, voy a tener dos términos. En cambio, en el binomio al cuadrado voy a tener tres términos. Este es mucho más fácil, porque lo que pasa en el resultado en realidad es que el primer término me queda elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Y listo. Nada más. Entonces, cuando yo vea que tengo un ejercicio que tiene los mismos números y lo único que cambia es que uno está sumando y el otro está restando, fácil. El primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. O, mejor dicho, el término que esté negativo. Entonces, miren,
Esto de acá, estos ejemplos que acabamos de ver, se llama suma por sus diferencias. ¿Qué tenemos? Este con este van a ser iguales y este con este van a ser iguales. Lo único que cambia es que uno está sumando y el otro está restando. ¿Y cómo es el resultado? Siempre cuando tengo una expresión así, va a ser el primer término elevado al cuadrado, este de acá, menos el segundo término elevado al cuadrado. Así de simple. Entonces me ahorro todo este desarrollo de acá, me ahorro todo este proceso cuando me doy cuenta y aprendo a diferenciar, que este se llama suma por sus diferencias, y digo, ah, ya, este va elevado al cuadrado menos este elevado al cuadrado. Ahí me ahorro todo eso. Y es muy, muy fácil. Entonces miren acá, tengo x más 3 por x menos 3. ¿Qué me dice? Que son sumas por sus diferencias. ¿Cómo lo identifico? Porque este de acá es igual a este de acá. Y el 3, tengo una x y un 3. Son los mismos y lo único que cambia es que uno está sumando y el otro está restando. Entonces, como ya sé que es suma por sus diferencias, digo, el primer término elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado, menos el segundo término elevado al cuadrado. Sería 3 elevado al cuadrado, que me daría 9. Y así de fácil hice este ejercicio. Ahora miren, nivel 2, vamos al B. Tengo 2i cuadrado menos 2 por 2i cuadrado más 2. Entonces, lo mismo. El primer término elevado al cuadrado. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría 2i cuadrado elevado al cuadrado? A ver, ¿quién se atreve? 2i cuadrado elevado al cuadrado. Y los que están online no se me duerman. Yo sé que es la primera hora, pero lo necesito aquí, chicos, porque ya la prueba se acerca y la idea es que queden claros con esta materia. 4i elevado a 4. Ya, excelente. 4i elevado a 4. Muy bien, Samuel. ¿Por qué? Sería 2i cuadrado elevado al cuadrado. Elevo el número. 2 elevado al cuadrado es 4. Y i cuadrado elevado a 2, ahí vamos a recordar, yo sé que está por ahí en su cerebro la materia, cuando tenía potencia de una potencia. Por ejemplo, si yo tengo a elevado a n elevado a c, sería a elevado a n por c. Se multiplican. Cuando tengo potencia de una potencia, multiplico exponente. Entonces tengo i elevado a 2 elevado a 2, 2 por 2, 4. Entonces me quedaría i elevado a 4. ¿Ya? Ojo ahí, cuando tengan ese tipo de, no sé, x elevado a 3 elevado a 2, sería x elevado a 6. ¿Ya? Y ahora, sería menos el segundo término elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería 2 elevado al cuadrado? 2 al cuadrado. 4. Muy bien. Serían 4i elevado al cuadrado. Perdón, 4i elevado a 4 menos 4. ¿Ya? Simplemente dije el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Eso es todo, suma por sus diferencias. ¿Cuándo puedo hacer eso? Solamente cuando tengo los mismos términos. En este caso, x, 3 y 3. En el segundo, 2 y cuadrado y 2. Lo único que cambia es que uno está sumando y el otro está restando. En ese caso, puedo usar esto de acá. Entonces, la C. A ver, voy a darle 3 minutos para que hagan la C. Vamos a dar 3 minutitos para que puedan hacer la C. 3 minutos para que hagan la C. Solitos, ¿ya? Así que ahí quiero tratar de hacer la C, que sería 5ab más 7 y 5ab menos 7. Lo mismo con esto. 3 le va a dar ese cuadrado y le va a cambiar. Y esto está ahí. ¿Cuánto tenés que subir? ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto? 10 a B menos 7. Ya.
Tú dices 10, 10 es 5 por 2. Y acá estamos elevando al cuadrado, sería 5 por 5. ¿Cuánto sería 5 por 5? 25. Y ojo que va todo. El A y el B también van a conocer el 25 a cuadrado b cuadrado. Y ahí sería menos y el 7 elevado al cuadrado. Está muy fácil, muy difícil. Ahí. Aquí va todo al cuadrado. Entonces la letra A igual que haríamos cuadrado. Cada vez 5 ahí. Bien. Bien. Aquí tienes lo mismo. N3 elevado al cuadrado. Ya, entonces sería 2. Venga, M va. No. Aquí sería N elevado a 3, todo es elevado a 2. Ya, ahora si tú lo quieres hacer como por raíz, ya N3 por N3. De nada. Acá es, ¿vale? Voy a decir que nos decía ahora. Ya por 2, 4x, luego por 3, 4 por 3, luego x por y. Creo que no era el número del cual es de eso. Ya. 7 por 7, 14. Yo creo que 7 más 7, 14. Ya, pero aquí está bien. Solo que aquí todo va al cuadrado. Cada del 25 la isla. Se cae el 5 y ya 4 está 25. Ya, más igual. Porque con las letras no podéis saber cuánto es. Que la 20 personas. Eso sería, pero sí se entendería bien. A ver. Aquí, como vamos a llevar todo esto ahora, nada también. El número ya está. 5 por 25. Al cuadrado ya está. Menos 7 al cuadrado. Sería 7 por 7. Todo lo que quieras. Bueno, en este caso, cuando tenemos una consecuencia que tenemos este igual, cualquier problema que cambie el signo, sería este al cuadrado y este al cuadrado. O sea, siempre el que va a ir como negativo va a ser el que está negativo. En este caso sería menos 7. ¿Cuánto sería el cuadrado? Sería menos 5 al cuadrado y 1 menos 4. Ahí sí, perfecto. Ahora, dale nomás. Ay, no. ¿Qué pasa? A ver. Dice 5 por 5 igual a 3, 5 por 5. Luego, ahí lo voy a poner. Cuando le doy un momento de calle, ¿cuánto 7 por 4? 7%. Cuando yo digo el 4 por 2, creo que ahí está. Oh, así me ve. Ya. Aquí. Y él le va a poner 20 para sí, ya, si ya hicieron el ejercicio C, pueden empezar a hacer el test, ¿ya? Avancemos con el test ahora, ¿sí? Con letra, ya quiero un ejemplo con letra.
Ya voy a hacer un ejemplo con letras, me están pidiendo, para que puedan ahí ir desarrollando el test. Uy, casi me muero con esta silla. Ya. Vamos a ver. Uh-huh. No, eso no. Ya, si tengo, por ejemplo, a elevado a 4 más 5 por a elevado a 4 menos 5, ¿cómo lo hago en este caso? Voy a decir el primer término, a elevado a 4 elevado al cuadrado, menos el segundo término elevado al cuadrado. Ahora, yo les explicaba, cuando yo tengo una potencia elevada a otra potencia, multiplico exponentes. Entonces aquí me quedaría a elevado a 4 por 2. ¿Ya? Y aquí 5 elevado al cuadrado es 5 por 5. Sería 25. Y acá me quedaría entonces a elevado a 8 menos 25. ¿Ya? Así es cuando tengo letras. Generalmente, cuando la letra ya tiene un exponente y tengo que elevarla al cuadrado, me queda la propiedad potencia de una potencia y debo multiplicar exponentes. ¿Ya? Ahora, si tengo letra y número, ejemplo, si tengo 3x cuadrado menos 3 y 3x cuadrado más 3, lo mismo, sería 3x cuadrado elevado al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado. Aquí elevo primero el número, 3 elevado al cuadrado es 9. Y x elevado al cuadrado, me queda potencia de una potencia, sería x elevado a 4. Y menos 3 elevado al cuadrado, que sería 9. Ahí estaría la respuesta, ¿ya? Cuando tenemos letras. Ya, chicos, ahora quiero que comiencen a hacer el test. Son solamente 4 preguntas que van con nota y lo demás son bonos que más que nada son décimas, ya que pueden usar. Así que concéntrense primero en las 4 preguntas. Una vez que terminen eso que es evaluado, traten de hacer los bonus para ver si pueden hacerlo en la prueba, ¿ya? Bueno, aquí hay un bonus que se responde de la siguiente forma. Por ejemplo, como yo ya sé que sumas por sus diferencias es el primer término y el último término elevado al cuadrado, y son los mismos números, y en uno se suman y en el otro se restan, si yo tengo el resultado de esa multiplicación, igual puedo averiguar cuáles son sus factores. ¿Cómo lo averiguo? Aplicando raíz. Por ejemplo, b al cuadrado. Si yo digo b al cuadrado y su raíz cuadrada de eso, sería b. ¿Por qué? Porque b al cuadrado es igual a b. Ya recordemos el término de raíz cuadrada. Entonces aquí sería b y aquí sería b. Y raíz de 36, que sería el segundo término de acá, sería 6. ¿Por qué? Porque 6 elevado al cuadrado me da 36. Entonces aquí sería 6. O sea, si yo tengo dos números o una letra y un número que están elevados al cuadrado y se están restando, lo más probable es que sea suma por sus diferencias y por lo tanto de forma fácil yo puedo hallar también sus factores. ¿Ya? Así que eso más que nada para responder el bonus. Pero me importan las primeras 4 preguntas que le alcancemos a terminar porque esas van a ir con nota, así que vamos, lo que queda de clase lo vamos a dejar para que puedan responder esas 4 preguntitas. Y ahí, bueno, si tienen alguna duda, pueden preguntar nomás los que están online, ahí me escriben por el chat o me hablan por el micrófono.
Bien, chicos, por aquí recuerden que tienen que escribir algún símbolo para saber que va elevado ya. Pueden escribir el asterisco o pueden escribir este símbolo de acá. O también algunos me ponían este. Cualquiera de esos para demostrar que está elevado al cuadrado para responder el test. ¿Ya? Recuerden que los tests que sean entregados fuera de plazo no van a optar a la nota máxima. Se va a bajar la escala. Porque todos lo estamos trabajando dentro de la clase. ¿Ya? Por eso damos este espacio para responder los tests. Ya, chicos, quedan 3 minutos. Así que vayamos terminando ya, concretando las respuestas. Recuerden poder diferenciar bien cuando tengo un cuadrado de binomio y cuando tengo una suma por sus diferencias. Cuando tengo cuadrado de binomio, siempre me van a quedar 3 términos. Ya, tal como sale acá en el ejemplo. El primero al cuadrado, más 2 por el segundo por el primero, más el segundo término al cuadrado. Y cuando tengo sumas por sus diferencias, siempre voy a tener uno que se está sumando y uno que se está restando, y simplemente va a ser el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Ya? Pero son distintos, porque en una tengo, por ejemplo, si digo a más b elevado al cuadrado, eso es a más b por a más b. ¿Ya? Es diferente, porque todo está sumando o todo está restando. En este caso hay uno sumando y uno restando, y por lo tanto las respuestas son distintas. ¿Ya? Y se acabó el tiempo. Así que ahí reforzar las potencias que nos van a servir mucho para entender esta materia. Ah, ya. Sí, a medio sería tiene 3 o 1 por 2. No puedes restarle a ese P.
playa. Voy a mirar la playa para aliviar mis chakras. Ahí está bien. Ya. A ver. Ya. Ahí sí. Uy. Hoy mucho. ¿Eres la gorda de los lápices o no? No, me lo restoy, pero sí, tengo un estuche grande. ¿La de los plumones? Y también tengo los super tips, los tiempos. Ahí son tuyos los lápices. Sí, me los prestó porque traigo el estuche chiquitito. Los ojos. Estamos en proceso. Ah, pero va a tener ojos. Sí. Esto es un mono, ¿no? Nos unimos de Ah, ya. Eso te quiero ver. Esto lo cacho, ¿vale? Está impreso. Ya. Ah, tú también pasado que te gustó encontrar. Oye, es muy bonito. Ya quiero ver atrás. Hay muchas cosas. Estoy aprendiendo. Sí, ahí estábamos practicando. A ver. Ya, a ver. 2x al cuadrado. El número elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería? Y x elevado al cuadrado, ¿cuántas letras le cae encima? A menos que tenga, no sé, si tengo 3 acá y 3 por 2, no tanto que x elevado. ¿Tiene cuánto? Luego, número primero. 2 por 2 por 3. 4 por 3. X, como tengo el número de X, a menos que acá tenga Y y acá tenga Y, y X cuadrado, pero como son distintos, va a ser X. Luego, 3y al cuadrado. 3 al cuadrado. Y al cuadrado. A ver, veamos. X, 4. ¿Está bien? ¿Quería hacerlo? ¿Sí? O sea, aquí ya tenía el 7 ya. Así se va. Solamente que estos son décimas para la prueba. Si quieren hacerlo, pero si ya tienen estas 4 huevos, ya tenían 7. ¿Con qué acá? 2 al cuadrado. 10 al cuadrado va a ser 4. Entonces, esto ya está de nuevo. Y aquí igual, voy a estar todo 1 por 1. Entonces ya, de hecho, los números van a ser borrar como el chicos, que les vaya bien, que nos vaya bien. Es muy necesario que nos vayamos. ¿Quieren? O sea, no sé, yo lo voy a estar y acá no sé si pasan a desinfectar. ¿Por qué? No, porque no quieren caminar. ¿No quieren caminar? ¿Y cómo puedo superar? Muy fácil. ¿De qué están hablando? De Ah, ustedes ya vieron el cubo, como si no, visto el cubo, pero no lo vamos a ver porque. No, es que no, es como re bueno. no, como que no lo requieren. ¿Te gustó? Es que igual la actividad de los días podía hacer todo. En realidad, yo cuando iba en el colegio, yo lo hacía todo, así como no hacía ninguna forma, lo hacía paso a paso. Me enreda eso. No, me gusta más el resultado. Porque el otro ya no tengo como memorizado para hacerlo. Este es más fácil. Para mí. Es una cosa diferente. ¿Qué es? ¿Primero el cuadro y luego el cuadrado? Así es muy fácil. No sé por qué me está dando. Entonces, por hacer las actividades del escolar, por hacer la pregunta del final. Sí. Yo no necesito. Una décima. No, que así. Oye, la prueba está cototuda. Ay, no, profe. Ayer la hice. Está buena. Está potente. Está potente.